Hola, en este video vamos a tratar un tema que es muy importante y de hecho se lo considera una técnica dentro de la ingeniería civil llamada el círculo de Moore, el cual me permite determinar los esfuerzos principales y los cortantes máximos en un elemento, el cual está sometido a diferentes esfuerzos y donde aparecen cortantes. Adicional a esto, también podemos utilizar el círculo de Moore para calcular los esfuerzos y los cortantes en un elemento girado a un determinado ángulo. Para este caso o para este ejercicio vamos a determinar los esfuerzos y los cortantes en un elemento sometido a un esfuerzo en X de 2500 y un esfuerzo en Y de menos 2500. Los signos nos representan que para el esfuerzo en X el elemento está sometido a tensión y para el esfuerzo en Y el elemento está sometido a compresión. Adicional a esto tenemos que tener en cuenta los cortantes que aparecen en el elemento, pero para este ejercicio los vamos a considerar cero, entonces solamente lo vamos a dejar indicado. Ya interpretado, digamos, los esfuerzos, como intervienen en el diagrama de elemento, vamos a llevar estos esfuerzos y estos cortantes a un plano de coordenadas donde el eje X va a estar el esfuerzo en X y en el eje Y va a estar el cortante en XY. Pero para esto vamos a hacer una convención y es que a este lado lo vamos a designar como el lado A y a este lado lo vamos a designar como el lado B, siendo A o teniendo A las coordenadas en el esfuerzo en X, el cortante XY. Y las coordenadas para B, el esfuerzo en y el cortante Y en X. Hay que tener en cuenta que si el cortante, pues en el caso de que no sea 0, sea un número mayor a 0 y sea positivo, ya para la coordenada en B vamos a considerar el esfuerzo Y en X como negativo. Entonces, el primer paso para calcular los esfuerzos y los cortantes es graficar o ubicar estas coordenadas en nuestro plano de ejes coordenados. Entonces, para el eje A tenemos, perdón, para el punto A tenemos la coordenada en el esfuerzo en X, entonces lo ubicamos como positivo, porque el esfuerzo en X es positivo de 2500, y el cortante XY. Entonces, el cortante XY, en este caso, lo vamos a considerar como 0, entonces solo tendría el punto o la coordenada del esfuerzo en X. Para el punto B, tenemos el esfuerzo en Y, que es menos 2500, o sea, al otro lado, y el cortante, pero en este caso también el cortante en Y en X no tenemos, entonces lo asimilamos como 0. Entonces, en estos dos puntos se van a encontrar tanto el punto A como el punto B. Entonces, ubicamos estos dos puntos en nuestro eje de coordenadas. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta el centro y el radio. Entonces, para esto utilizamos las dos ecuaciones que se presentan a continuación. El centro lo vamos a hallar como la sumatoria de los esfuerzos dividido entre 2. Y el radio va a ser la raíz de la diferencia de los esfuerzos entre 2 al cuadrado más el cortante XY al cuadrado. Entonces, hacemos estos cálculos y para el centro tenemos el esfuerzo en X, que son los 2500, menos, porque el esfuerzo en Y lo tenemos como negativo, y esto lo dividimos entre 2. Como nos podemos dar cuenta, al operar esto nos da 0. Entonces, el centro siempre adicional, digamos, a la coordenada en X, que nos dé la coordenada en Y, la vamos a asumir como en 0. Entonces, el centro va a tener como coordenadas 0,0. Lo ubicamos
en el origen, pues porque lógicamente tiene coordenadas 0,0. Para el radio tenemos que es igual a la raíz cuadrada de los esfuerzos, entonces sería 2500. Como tenemos de fórmula negativo y el esfuerzo en y es negativo, al operar los signos se nos convierte en masa. Esto entre 2, esto al cuadrado. Y también tenemos que tener en cuenta el cortante, pues como lo asumimos en este caso 0 al cuadrado. Al hacer este cálculo nos da que el radio es igual a 2500. Entonces, ya tenemos nuestro centro y nuestro radio. Entonces, ya con estos puntos, nosotros procedemos a hacer una circunferencia que pase por los dos puntos de los ejes. Entonces, al ya hacer la circunferencia que pase tanto por el punto A como por el punto B, ya podemos girar nuestro elemento. Adicional a esto hay que considerar, digamos, que van a aparecer unos esfuerzos principales y unos cortantes principales. Los esfuerzos principales los vamos a denotar como P1 y P2, siendo P1 el esfuerzo principal máximo porque está en la parte positiva, digamos, del plano, que corresponde al esfuerzo en X. Y P2 lo consideramos como el esfuerzo principal mínimo porque está en la parte negativa. Igual para los cortantes máximos. Entonces, para los cortantes máximos tenemos S1 y S2, los vamos a denotar de esta manera. Entonces, S1 va a ser el cortante máximo, en este caso porque está en la parte positiva, porque consideramos que la parte negativa va a estar en la parte de arriba y la parte positiva va a estar en la parte de abajo. Entonces, el cortante máximo va a estar en la parte de abajo. Bueno, ya una vez ubicado los puntos A y B con las coordenadas correspondientes y denotados los esfuerzos principales y los cortantes máximos, ya procedemos a girar nuestro elemento. Hay que tener en cuenta que ya al llevar, digamos, el elemento al plano cartesiano, el ángulo al cual se va a girar va a ser el doble del ángulo propuesto. ¿Cómo así? Entonces, ya en el plano cartesiano, digamos, el ángulo que se va a girar va a ser 2 veces el ángulo propuesto inicialmente, que es 20 grados. Entonces sería 40 grados. Entonces, para esto, tomamos como de referencia el eje del esfuerzo en X para ubicar nuestro transportador, que en este caso su ayuda va a ser de mucha utilidad. Entonces, ubicamos el ángulo correspondiente a 40 grados que queda en esta posición y marcamos la distancia o marcamos una línea. Entonces, aquí ya se va a ubicar nuestro A' con nuevas coordenadas. Al girar el punto A, que se convirtió en A', lógicamente también el punto B va a girar, de tal modo que se va a encontrar en la parte extrema al punto A'. Entonces acá ya va a estar nuestro B'. Una vez ya ubicados en el círculo y girados tanto A como B, ya podemos calcular las nuevas coordenadas tanto del punto A' como el punto B'. Para esto hacemos utilidad o hacemos uso de funciones trigonométricas, las cuales son muy útiles en este caso. Entonces, miramos que A' ya tiene esta nueva distancia en el eje del esfuerzo en X y tiene esta distancia en el eje del cortante XY. Entonces, como ya sabemos esta distancia, que es el radio, que en este caso son los 2500, y sabemos el ángulo que se lo giró, que son 40 grados. Entonces,
formamos un triángulo rectángulo donde nos damos cuenta que el radio se convierte en la hipotenusa. Entonces tenemos que encontrar esta componente. La componente para este ángulo me relaciona el cateto adyacente al ángulo. Entonces sabemos que el cateto adyacente al ángulo lo podemos relacionar con el coseno. Entonces esta componente va a ser igual al radio por el coseno de 40 grados. Y esta distancia de acá, que está en el eje de los cortantes XY, va a ser igual a esta componente. Para esta componente, la función que me sirve es el seno, ya que está al cateto opuesto. Entonces, esta componente de acá va a ser igual a R por el seno de 40 grados. Estas operaciones las hacemos aparte de nuestro dibujo y tenemos lo siguiente, que el radio por el coseno de 40 grados va a ser igual al radio, que son los 2500, por el coseno de 40 grados. Esto va a ser igual a 1915,11. Y esta componente de acá va a ser igual al radio por el seno de 40 grados. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2500 correspondientes al radio por el seno de 40 grados. Y esto va a ser igual a 1606,96. Entonces ya tenemos las coordenadas de nuestro punto A', que sería los 1915,11 y los 1606,96. Entonces, ya tenemos la coordenada en A', ahora vamos a encontrar la coordenada de B'. Entonces, por equivalencia de triángulos, sabemos que este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo de acá. Entonces, igualmente, procedemos a encontrar la distancia, en este caso ya se diría en el eje de los esfuerzos en negativos, en X negativos, y la distancia en el cortante ya de la parte positiva. Entonces, igualmente, digamos que tenemos el caso de un triángulo rectángulo. Entonces, encontramos esta componente que igualmente va a ser igual al radio, que en este caso también es 2500, que se convierte en la hipotenusa, y sabemos el ángulo, que son 40 grados. Entonces, esta componente de aquí me la va a relacionar con el coseno. Entonces, va a ser igual al radio por el coseno de 40 grados. Y esta de acá, por ser opuesto, me la relaciona el seno. Entonces, sería el radio por el seno de 40 grados. Estas operaciones ya las hicimos anteriormente, por lo que decimos que da lo mismo. Entonces, la coordenada de B' va a ser igual a los 1915,11 y los 1606,96. Ya tenemos nuestras coordenadas, tanto de A' como B' girados. Entonces, ya con estos valores o con estas coordenadas, ya podemos hacer nuestro diagrama de elemento para un giro de 20 grados. Entonces, obtenemos los valores, utilizamos los valores obtenidos, que en este caso para A' se obtuvo un valor o las coordenadas de 1915,11 y de 1606,96. Hay que tener en cuenta que en este caso, para A' se encuentra en el eje positivo para el esfuerzo en X
y para el cortante en la parte negativa. Entonces asumimos como este cortante negativo. Y para B' se obtuvo, eh, que para la coordenada en el esfuerzo X negativo, porque está en la parte negativa del eje en cuanto al esfuerzo en X, entonces se obtuvo un valor de 1915.11 y un esfuerzo positivo, perdón, y un cortante positivo porque se encuentra en la parte de abajo, de 1606,96. Ya con estos valores podemos ubicarlos en nuestro diagrama de elemento. Entonces, sabemos que el giro fue positivo, entonces volvemos a hacer uso de nuestro transportador a 20 grados. A 20 grados. Bueno, adicional al transportador, podemos utilizar un papelito que nos va a ser de mucha utilidad para el momento del giro. Entonces, ubicamos nuestro transportador para tener mayor exactitud donde va a ser los 20 grados. Entonces, como el ángulo es positivo, entonces lo vamos a girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, digamos que este papelito nos va a ayudar porque al momento del giro podemos dibujar con mayor exactitud cómo va a quedar el diagrama. Entonces, lo giramos de tal manera que corresponda con la línea que marcan los 20 grados. Entonces, aquí ya podemos dibujar nuestro elemento. Una vez dibujado nuestro elemento, ya tenemos una idea de cómo nuestro elemento giró. Entonces, este nuevo giro o el giro van a ser de 20 grados positivos. Entonces, el lado A, que correspondía a esta parte, en el elemento en el diagrama de elementos sin girar, correspondía a este punto. Y el B correspondía a este punto. Entonces, A y B, respectivamente, ya se mueven al determinado ángulo. Entonces, para A tenemos un esfuerzo positivo en X, entonces lo ubicamos, que son los 1915,11. Adicional a esto tenemos un corte, el cortante negativo, por lo que lo ubicamos en dirección a las manecillas del reloj y en dirección hacia abajo. Entonces serían los 1606,11. Para el lado B, que ya le corresponde estas coordenadas, está el esfuerzo en Y, lo negativo, entonces lo consideramos como que está llegando a compresión de 1915,11. Y el cortante, como podemos darnos cuenta, nos da con diferente signo al del A', al del punto A', por lo que quiere decir que es contrario. Entonces, nomás es útil o es conveniente, digámoslo así, o ya con ubicar un solo cortante, ya sabemos o nos damos a la idea de que el otro cortante va en dirección opuesta. Entonces, de este modo calculamos los esfuerzos y los cortantes de un elemento girado a 20 grados con las condiciones iniciales del esfuerzo en X, el esfuerzo Y cortante en 0. Hay que tener en cuenta, o para comparar, digamos, si los cálculos que hicimos son correctos, la sumatoria de esfuerzos del diagrama de elemento sin girar
debe ser igual a la sumatoria de los esfuerzos ya girado. Como nos damos cuenta, los esfuerzos iniciales eran de 2500 y menos 2500. Al hacer la sumatoria de estos dos nos da un valor de 0. Y si hacemos la sumatoria correspondiente ya al diagrama de elemento girado, nos damos cuenta que nos dio el mismo valor del esfuerzo, pero con sentido o signo diferente, por lo que al operarlo también nos da 0. Entonces, tanto en el elemento inicial como en el elemento girado nos da 0. Eso nos da a decir que los cálculos que hicimos están correctos. Bueno, finalmente vamos a calcular los esfuerzos principales y los cortantes máximos. El círculo de Moore también me permite calcular estos esfuerzos y estos cortantes. Entonces, para esto hallamos las coordenadas de los esfuerzos principales y de los cortantes principales, denotados como P1, P2 y para los esfuerzos y S1 y S2 para los cortantes. Entonces, vamos a hallar primero las coordenadas de P1, que viene siendo el esfuerzo principal máximo. Entonces, nos damos cuenta que la distancia correspondiente al esfuerzo en X es el radio. Entonces, simplemente serían los 2500 y la coordenada en el cortante menos XY. Pero nos damos cuenta que es 0, ya que no tiene ningún valor en este eje. Entonces, sería simplemente 0. Para P2, que es el esfuerzo principal mínimo, porque está en la parte negativa del esfuerzo en X, sería igualmente el radio, pero ya negativo, porque está en la parte negativa, de menos 2500, y 0, ya que no tiene valor en los cortantes XY. Adicional a esto, vamos a hallar las coordenadas igualmente del punto S1 y el S2 correspondiente a los cortantes. Entonces, para el cortante máximo sería igualmente el radio, que serían los 2500 para el caso del eje en el cortante XY. Pero nos damos cuenta que en el eje, en el esfuerzo en X, no tiene ninguna coordenada, entonces es 0. Y la coordenada en los cortantes XY. En esta parte sería positivo porque consideramos que la parte de acá arriba es negativo. Entonces sería igualmente el radio, pero positivo. Igual para el de acá, como no hay distancia en el esfuerzo en X, lo consideramos como 0 y sería el radio ya como negativo porque está en la parte negativa. Ya que hallamos las coordenadas, adicional a esto, vamos a hallar los ángulos para el giro. Entonces, vamos a hacer unas consideraciones o vamos a tener en cuenta siempre que para A le va a corresponder P1 y S1. Y a B le va a corresponder P2 y S2. Entonces, vamos a hallar los ángulos de A a P1 y de A a S1. Entonces, como nos damos cuenta que la coordenada de P1 es igual a la coordenada del punto A, por lo que podemos decir que no tiene ningún ángulo. Pero para allá, para S1, sí tiene un determinado ángulo y nos damos cuenta que es este ángulo de aquí, son 90 grados. Entonces, ya con esto podemos hacer nuestro diagrama, tanto para los esfuerzos principales y los cortantes máximos. Entonces, primero que todo vamos a hacer el diagrama para los esfuerzos principales. Entonces, los esfuerzos principales corresponden a P1 y P2. Entonces, inicialmente ya habíamos considerado que este lado lo vamos a tomar como A y este lado lo vamos a considerar como B. Entonces, a A le corresponde P1. Entonces, igualmente vamos a hacer uso del papelito para los determinados giros. Entonces, tanto para el diagrama de esfuerzos principales como para el de cortantes máximos hay que tener en cuenta el giro que está del punto A a P1 y a S1 respectivamente.
Entonces, en este caso, como a le corresponde P1 y nos damos cuenta que A y P1 están ubicados en el mismo sitio, no hay un determinado ángulo. Por lo que decimos que el diagrama de esfuerzos principales va a ser igual al diagrama del elemento sin girar, o sea, al diagrama del elemento inicial. Entonces, a A le corresponde P1 y a B le corresponde P2. Entonces, P1 tiene un esfuerzo positivo de 2500 y un cortante 0, porque no hay distancia, digamos, en los cortantes XY. Y para la cara B, que es correspondiente a P2, igualmente tiene 2500, pero negativo, o sea, está llegando a nuestro diagrama. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tanto el diagrama de elemento inicial coincide con el diagrama de esfuerzos principales, ya que no intervino ningún ángulo de giro. Ya para el diagrama de cortantes máximos, que ya son los S1 y los S2, ya va a intervenir un determinado giro. Entonces, igualmente, a A le va a corresponder S1 y a B le va a corresponder S2. Entonces, como nos damos cuenta que el ángulo de A S1 es 90 grados, pero en la dirección negativa, porque lo tomamos en cuenta en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj, entonces lo consideramos negativo. Siempre que nosotros vayamos a girar un elemento a un determinado ángulo, habíamos dicho anteriormente que cuando lo llevamos al plano cartesiano va a ser el doble. Pero cuando ya tenemos, digamos, directamente los ángulos, tanto para esfuerzos principales como para cortantes máximos, el ángulo ya en el diagrama de elemento se lo va a tomar como la mitad. Entonces en este caso sería 45 grados. Entonces, hacemos uso igualmente de nuestro transportador para ubicar 45 grados y de esta manera poder ubicar nuestro diagrama. Entonces, igualmente, ya con nuestra ayuda didáctica, por decirlo así, podemos girar nuestro elemento. Y así tener una idea de cómo es el giro de nuestro diagrama, de nuestro elemento. Ya con el elemento girado, ya procedemos a ubicar las coordenadas de S1. Entonces, a S1, como podemos darnos cuenta, le corresponde un esfuerzo en 0, ya que no tiene ninguna distancia o ninguna coordenada en el esfuerzo X, en el eje del esfuerzo en X. Entonces digamos que el esfuerzo aquí va a ser 0. Igualmente, para la cara B, que le corresponde S2, como podemos darnos cuenta, S2 no tiene ningún esfuerzo en X. Entonces, los esfuerzos van a ser 0. Únicamente vamos a considerar los cortantes. En este caso, para S1 nos da un cortante positivo, porque está en la parte de abajo, de 2500. Entonces, este lo ubicamos. Y ya con ubicar ya sabemos que el otro corte va a estar en la dirección contraria. Entonces, de este modo, calculamos tanto los diagramas de esfuerzos principales como los diagramas de cortantes máximos, teniendo en cuenta los ángulos correspondientes del punto A S1 y a P1. Y igualmente el diagrama de elementos para un giro a 20 grados. Entonces el círculo de Moore me permite hacer todos estos cálculos o hacer, digamos, las operaciones correspondientes para encontrar los esfuerzos y los cortes, llevándolo a un plano cartesiano
con una circunferencia de radio R. Espero que les haya servido el video.